implicó el mover la mercancía de cualquier punto a la aduana de entrada de esas mercancías al país de destino, ¿no? Exactamente. Adelante. Sí, y aquí prácticamente vamos a tomar o retomar el punto toral de los métodos de valoración, que se trata del valor de transacción de las mercancías. Como les comentaba ahorita, es el que lleva mano, es el primero que debemos de efectuar al momento de realizar una operación de importación a nuestro país. Sin embargo, no siempre se puede aplicar este método de valoración porque existen algunas circunstancias o condiciones y circunstancias que nos limitan su uso. ¿Cuál sería la que más aparece dentro de este escenario de condiciones y circunstancias? Pues la vinculación. La vinculación es bien importante en estos casos. Creo que muchas veces no se revisa la vinculación y tiene alguna trascendencia, no solo a nivel declaración de pedimento como un dato general inexacto, sino que trasciende mucho también a la propia valoración que estamos realizando, ¿verdad? Entonces, un poquito más adelante vamos a desarrollar el punto del tema de la vinculación, pero tómenlo en cuenta o apúntenlo bien porque es un dato que es bien importante para el tema del valor de transacción. Coméntanos otro, Mau, algo que nos quieras comentar de estos puntos que nos sirven de condiciones o circunstancias. Bueno, el básico de entrada, ¿no? Partiendo del principio de que el valor en aduana de las mercancías es el valor de transacción, una condición primordial es que exista una venta para exportación al territorio a donde se pretende importar esa mercancía. Esa es una condición básica, perdón. Esa es una condición básica para poder determinar ese valor. Excelente. Y esa prácticamente es la medular, ¿no? Porque si nos vamos también al 36A de la ley aduanera, en la fracción primera que habla de la parte de importación y los documentos que deben de ser adjuntos a un pedimento como tal, vemos que una de las condicionantes siempre está delimitada o está marcada que existe una compraventa a territorio nacional. Ese es el punto toral y bien ligado a la vinculación. Y los otros 3 puntos, para no ser un poco aburridos y leer completamente el punto, es prácticamente lo que busca el valor de transacción. Estas condicionantes es que posterior a que yo la importé, a que la mercancía ya esté en México, yo no vaya a beneficiar de alguna manera a la persona, digámoslo así, proveedor, que me vendió las mercancías. ¿Por qué? Porque si yo declaro que mi mercancía cuesta 100,000 pesos, pero una vez importada, yo le regreso al proveedor, a quien me vendió las mercancías, alguna comisión, alguna restricción que me limitaba a mí, algún derechos de distribución de mercancías, alguna condición o contraprestación que exista, pues entonces ese valor que declaré en aduana, si bien no omití impuesto porque fueron de 100 pesos o 100,000 pesos, lo cierto es que el valor que estoy declarando pues ya no tiene una certeza o no es un valor correcto. Y como bien lo sabemos, los precios o los montos que se declaran como valor en aduana de las mercancías no solamente trascienden para el efecto o para el cálculo de las contribuciones. Ese es el más importante y el que más le duele a la autoridad. También la necesidad de tener una correcta declaración va íntimamente relacionada con datos estadísticos que la autoridad necesita hacer para temas de economía dentro de nuestro país. Sí, definitivamente, ¿no? Entendiendo el orden de la valoración aduanera, como comentas ahorita, estas circunstancias y condiciones, si bien te las requiere como principio, no necesariamente son determinantes en el uso en la limitante de usar el valor de transacción. Se pudieran seguir dando. Se pudiera seguir utilizando el valor de transacción, pero tendríamos que atender a otras condiciones que vamos a ver en un momento más. Como comentabas ahorita, si estas condiciones que están aquí están afectando el valor en aduana de las mercancías por la propia condición, yo ya no podría utilizar ese valor de transacción y me tendría que ir a otros métodos. Ahora, esta situación impacta cuando yo no tomo como en consideración estos puntos, impacta en
la información que yo estoy declarando en aduana. Puede ser una afectación de la base gravable y por ende una disminución en el pago o un pago en exceso de impuesto general de importación y otras contribuciones. Incluso puedo verme yo afectado en una multa por un dato inexacto, por una declaración de un valor incorrecto para efectos estadísticos, como lo comentabas hace un momento. Sí, así es. Prácticamente afecta en el tema de contribuciones, en la base, o también en un aspecto estadístico, ¿no? Que sabemos que la autoridad también tiene las facultades para poder, en su caso, no tomar o no reconocer el valor de transacción, puesto que no se cubren estas condiciones o circunstancias. ¿Okay? Muy bien. Vámonos a los conceptos incrementables, aquí que sabemos nosotros que son bien importantes, ¿verdad, Mauricio? Para la operación. Si quieres y nos puedes platicar cuáles son estos, los más normales, ¿no? Hay muchos. Hay, de hecho, en el artículo 65 de la ley aduanera hay 4 fracciones que nos hablan de diferentes tipos de incrementables. Pero aquí, para no extenderlo, pues nosotros atendimos a los más comunes. No sé si nos quieras platicar ahí al respecto, Mau. Claro que sí. Básicamente lo que hicimos fue tratar de estructurar este concepto de incrementables en 3 bloques, partiendo de los más recurrentes a los menos recurrentes por su naturaleza de complejidad. El primer bloque yo creo que vale la pena platicarlo unos minutos, Ismael, en el sentido de, por ejemplo, los gastos de transporte, todo lo que son los fletes, seguros y gastos conexos como carga y descarga de la mercancía, son definitivamente conceptos que se tienen que declarar al momento de presentar la mercancía ante la aduana en el pedimento de importación, y estos en la medida en la que corran por cuenta del importador, como lo platicábamos hace un ratito, y es el tema del siguiente webinar del jueves que viene, Incoterms. Por eso es que no nos vamos a meter mucho en Incoterms para ir generando estos bloques. Si esos costos y gastos de transporte, seguros, fletes ya vienen incluidos en el precio pagado por pagar, porque el Incoterm me permite a mí recibir las mercancías en mi planta, entonces yo ya no los tendría que declarar siempre y cuando estén incluidos en el precio y no vengan desglosados en la factura o en el documento equivalente, ¿no? Como le llama la regulación aduanera, en el CFDI o en el documento equivalente. Así es. Sí, es bien importante ese punto porque inclusive puede venir un gasto, o sea, valor de la mercancía, y puede venir separado un gasto de transporte, algún seguro, algún tema conexo. Pero si el importador no lo está pagando propiamente, simple y sencillamente se desglosó porque así se pidió en la factura, así se acordó el término, ahí ya no atendería a un incrementado. O sea, prácticamente estas dos condicionantes, es decir, que lo pague el importador y que esté separado del precio o el valor comercial, es bien importante para poder nosotros partir y tomar ese valor como un concepto incrementable, ¿sí? Otro que es bien común, pues son los envases, embalajes y los gastos de embalaje. Eso también son muy comunes en las operaciones. Estos, volvemos y lo decimos, siempre y cuando tú hayas pedido que se agregaran estos conceptos a tu mercancía, se desglosen por separado y nosotros los estemos pagando. Por ejemplo, en unas láminas de cartón corrugado que ya vienen preparadas simple y sencillamente para armar, el importador pide, para que no se dañe la mercancía en el traslado, pues que se embalaje, se emplaye, se pongan ciertas protecciones, esquineros, para que no se golpee la mercancía. Como tú lo estás pidiendo como un valor extra, entonces esos costos van a venir separados del valor comercial y necesariamente tendrán que agregarse como un incrementable para efectos del valor en aduana. ¿Va? Muy bien, otro concepto también recurrente son los gastos por las comisiones y los gastos de corretaje, ¿no? Básicamente esto es el pagarle a un tercero para que te consiga una mercancía y que parte de ese contrato implique el que consiga mercancías en el extranjero y eventualmente cumpla con ese contrato, y por ello hay una comisión o hay un gasto para hacerte llegar las mercancías que necesitas. Ese valor que se le paga a un tercero fuera de México, tiene que ser forzosamente una persona que esté fuera de México, implica un gasto incrementable.
Este concepto, Ismael, es también muy recurrente, ¿eh? Cuando te metes en el mundo de la proveeduría, del sourcing en las empresas, es bien común. Sí. En el extranjero existen esos patrones, incluso hay registros contables en donde se pueden identificar estos conceptos que se distribuyen en base a un factor que el corporativo determina y lo paga, lo absorbe y lo deduce. Aquí también un punto importante, deducir en el país de importación un concepto que sea incrementable tiene mucho que, es un dato principal para poderlo considerar como un incrementable, ¿no? Entonces, este es otro concepto importante. Y por último, en este bloque, digo, no son todos los que vamos a estar viendo, pero están las regalías y derechos de licencia, que por ahí no son muy habituales, pero aparte de este tema del incrementable, viene a sumar mucho que hace algún tiempo también aquí se agregó la parte del identificador MC, que es de marca, y por ahí trae un dato de identificador específico que está muy ligado a estos derechos de licencia. Ya no estamos hablando tanto incrementable, sino un tema de autorización, digámoslo de esa manera, por parte del proveedor o el quien tiene los derechos de esa marca como tal, pero también se suma o puede venir a ser un incrementable para efectos del valor en aduana. Bien, el siguiente bloque de incrementables ya son conceptos que van relacionados con la fabricación de las mercancías o la producción de las mercancías que se importan y que por ende están sujetas a valoración. Tiene que ver con que el importador de esas mercancías participe en hacerle llegar al vendedor de manera directa o indirecta los conceptos que estamos viendo en los cuadros grises. Así es. Por ejemplo, si lo vemos esto desde la importación a Estados Unidos, en la industria de manufactura, el bloque de herramientas, matrices, moldes y elementos análogos es un concepto muy recurrente, en donde nos facilitan el molde, nos facilitan las matrices para la fabricación de una parte porque se ganó un contrato de proveeduría y existe la obligación de declarar el valor de ese molde, y para declarar ese valor pues existen dos métodos. El primero es que se declare el valor total del molde en la primera importación como incrementable, o la segunda es que se haga una estimación en base al volumen de producción y se prorratee el valor de ese molde y se vaya declarando con cada embarque que se está exportando. Ese es un ejemplo nada más de lo que pudiera ser. Adelante si quieres con el otro, Ismael. Yo no sé si aquí, Mauricio, valdría la pena hacer el comentario, aunque bien lo señalabas, es tema de otro webinar. Es simple y sencillamente que también el incrementable está muy ligado al tema de los Incoterms como tal. Y aquí, para ser precisos, en el caso de las empresas de maquila propiamente, ya ves que hemos visto un error o un entendimiento que a lo mejor nosotros no lo compartimos mucho, que es que toman el Incoterm como tal que está ligado con quien les embarca las mercancías, que no necesariamente es la empresa con la que tienen contratada, válgame la redundancia, el contrato de maquila, sino que es el proveedor de su cliente. Y a veces se trabaja la operación con todo lo que envía este embarcador cuando no necesariamente debería ser así. Y por ahí podemos tener o caer en errores habituales al no declarar los incrementables, porque estamos declarando un incrementable que a lo mejor ni siquiera nos corresponde porque no está dentro del contrato que nosotros tenemos firmado con nuestro cliente, ¿verdad? Adelante si quieres comentar algo. Sí, no, definitivamente, ¿no? Esa es una situación que se da muy recurrentemente porque hay una desconexión entre las áreas de compra, las áreas de ventas, ¿no? O las áreas que están encargadas de todo lo que implica la producción, la proveeduría y el área de aduanas. Eso definitivamente es algo bien recurrente, y en el webinar del jueves vamos a abordar un poquito esos detalles. Regresando al punto 2, todos estos bloques que están aquí en color gris, para que sean incrementables, tienen que forzosamente haber sido proporcionados directo o indirectamente por el importador al fabricante, porque todos los conceptos en grises tienen que ver con manufactura,
de que nos está vendiendo ese producto que estamos importando. Y el tercer bloque, Ismael, que lo separamos por la naturaleza también de lo que implica, platícanos un poquito de él. Sí, habla del valor de cualquier, no sé, partes del producto de la enajenación posterior que se ceda o se utilice en una forma ulterior, o sea, posterior, que se revierta al vendedor. Este es un poco no muy habitual, existe dentro de las reglas de los incrementables, está también muy ligado con los temas de la aceptación o de las condicionantes del valor de transacción. Va muy de la mano con ese punto para aceptar el valor de transacción, pero les digo, hay que tener en cuenta que todos estos incrementables que estamos visualizando, que si bien no son todos, tratamos de entender los que son un poco más asiduos a su operación, los que pudieran darles una pauta para revisar la operación actual. Y sobre todo, para mí la consideración más importante o el tip más importante es: revisen siempre que se cumpla o se dé el tema de que el incrementable, las condicionantes para que se detone, a pesar de estos requisitos, de estos supuestos que estamos visualizando en estos 3 puntos, pues con lo que iniciamos, ¿no, Mau? Que lo pague el importador y que estén realmente separados del valor comercial de las mercancías. Yo creo que eso es lo primero que se debería revisar para poder determinar si existe un incrementable como tal o no. Sí, el propósito siempre de la información, en la manera en la que la estructuramos, tiene como fin el que se pueda utilizar estas slides por lo menos como guía, ¿no? Entonces, Sí. Si piensas en un proceso ya de operación del día a día, ¿yo cómo puedo usar este slide que estamos viendo? Yo diría que partiría por, o sea, hacer algún tipo de mapeo, principalmente voltear a ver a mis áreas de compras, ¿no? Ver cuál Te estás de ese cortando. Incoterm y buscar o revisar para asegurarme si yo estoy corriendo con ciertas erogaciones de los incrementables y si se vienen precisamente separados del tema del valor comercial. Creo que por ahí partiría y luego ya después atendería a ir al 65 de la ley aduanera para buscar cuáles son esos incrementables y ver si están contemplados como supuestos. Bien. De acuerdo. Mapear todos los procesos de proveeduría que existan, identificar las condiciones contractuales de entrega. Exacto. Y definir en una plantilla los 3 tipos de incrementables que estamos viendo aquí en la medida en la que resulten aplicables al tipo de operación que está realizando el importador. Exacto. Ese sería, yo creo, el proceso a seguir. Bueno, ya vimos incrementables de los conceptos que involucran la base gravable. ¿Cuál es el siguiente tema? Es el de los casos de la vinculación. Veíamos al principio en la primera lámina que dentro de las bases torales para poder considerar el valor de transacción de las mercancías es que exista, si existe o no vinculación, es una de las preguntas que se hace incluso a nivel pedimento. La ley aduanera te dice qué se considera como vinculación. Es un tema bien interesante porque pudiera estar también algo condicionado con las partes relacionadas para efectos fiscales, ¿no? Entonces, si lo queremos visualizar a grandes rasgos, la vinculación siempre va a estar afecta cuando una entidad o una persona, vamos a llamarlo entidades como empresas o razones sociales, puesto que estamos en un tema, ya creo, a nivel más industria, tenga prácticamente la decisión, tome decisiones dentro de la negociación de quien está realizando la importación de las mercancías, que sea accionaria, que tenga cargos de dirección, que estén reconocidos como asociados de negocio, ¿sí? Que las controlen. Hay 3 puntos que hablan del control total, ¿no? Incluso por una pequeña participación, pero que yo al final de cuentas pueda tomar una decisión. Incluso la última que se puede dar, les digo, no mucho en el tema de las industrias, pero son razones de familia, ¿no? Vínculos familiares. Entonces, partiendo de eso es prácticamente lo que nosotros pudiéramos o tuviéramos que considerar para efectos de la vinculación. Hemos visto escenarios, Mauricio, y tú lo sabrás muy bien también,
donde a veces te dicen, no, es que yo no reviso la vinculación, o la vinculación es que el que la dicta prácticamente es el agente aduanal. Y luego tú vas y le preguntas al agente aduanal, oye, ¿cómo determinaste la vinculación? Ah, es que no se llaman igual, las razones sociales no son las mismas. Pero no, la razón social como nombre o como tal no te dice nada, ¿verdad? Tendríamos que atender a estos puntos que están en el artículo 68 de la ley aduanera para nosotros saber realmente si estamos vinculados con esa empresa. Tú, hemos platicado anteriormente y tienes por ahí unos ejemplos muy buenos. Prácticamente con un tronar de dedos sabemos si estamos vinculados o no, ¿verdad? Pues básicamente, como lo comentas, ¿no? Yo podría decir en un principio, y yo recomendaría que hiciéramos eso todos los que estamos conectados en la plática de hoy. Con el simple hecho de que yo tenga un corporativo en el extranjero es suficiente para presumir que existe vinculación. Ojo, no quiere decir que la vinculación sea factor determinante para no usar el valor de transacción. Si quieres, vamos a la siguiente slide para ver por qué, ¿no? Sí. En términos de resumen, la metodología de valoración aduanera nos dice que no importa si existe vinculación, es permisible utilizar el valor de transacción siempre y cuando ese valor de transacción se haya fijado con base en prácticas comerciales normales. ¿Qué quiere decir? Pues como que yo se lo venda a quien sea. Entonces, si yo le vendo el producto en una cantidad similar a la empresa A, B y C, yo no puedo venderle ese producto en una cantidad similar a una de las figuras que veíamos en el slide anterior que nos explicabas, Ismael, a un precio mucho menor, porque no sería una condición de mercado. Aquí en este concepto, para no meternos mucho en el texto y se los dejamos para que lo tengan a la mano, siempre la carga de la prueba sobre la afectación en cuanto a la vinculación, ojo, presunción, cualquier empresa que tenga un corporativo o cualquier empresa que tenga una subsidiaria en el extranjero, por esas operaciones que realiza con ellas, pudiera estar sujeto a un análisis de vinculación, para efecto simplemente de determinar que la operación es a valor de mercado. Esa responsabilidad siempre va a caer en el importador. Así es, Mauricio, lo comentas muy bien y yo creo que, como les decía yo en la slide anterior, esta parte está bien vinculada al tema de partes relacionadas para efecto fiscal, porque nosotros sabemos que previa a esta valoración, para saber si estamos vinculados y después si nuestra vinculación afecta o no al precio, precisamente en el tema fiscal, la autoridad busca protegerse ahí con artículos de la ley del ISR 215 y 216, si mal no recuerdo, las que nos hablan de este tema de las partes relacionadas. Y aquí podemos nosotros determinar un factor, una vinculación, un precio dado con mi corporativo, pero necesariamente al pasar del ejercicio, cuando nos entreguen nuestro resultado, nuestro libro de precios de transferencia, vamos a poder determinar nosotros si ese valor realmente está afectando o no y si en su caso hay que hacer algún ajuste en lo particular, que un poquito más adelante veremos algunos escenarios. Pero ahí te preguntaría yo, Mau, o que nos compartieras, ¿qué pasa si ya mi operación, yo traté de utilizar el método de valor de transacción, pero principalmente no era una compraventa en México, o sea, no lo iba a comprar, era una consignación de mercancías, o sí fue una vinculación y si esta vinculación sí afectó el precio, es decir, no puedo utilizar el valor de transacción? ¿Qué otros métodos alternos pudiéramos utilizar nosotros y cómo nos apoyaríamos para trabajar esta operación o esta valoración? Te tocas un tema bien interesante porque acabas de decir 2 o 3 ejemplos de situaciones reales, ¿no? Me hablas de una mercancía en consignación. Yo te diría una mercancía que se importa para reparación por rechazo. Ya es una mercancía que no está sujeta a un valor de transacción. Una mercancía que se importa como desperdicio para reciclaje, muestras muestras o muestrarios, como le quieras llamar, para efectos de de promocionar tu producto. Esos son algunos ejemplos de los casos reales y concretos que suceden en el día a día, en la industria
el número de veces que se importa una mercancía para muestras, para efectos de pruebas, cuestiones de calidad, es una actividad netamente normal. Entonces, de principio, cuando no existe la condición que veíamos al inicio de venta, que sería valor de transacción, yo los métodos de valoración que utiliza la valoración aduanera, yo los veo como una palanca de cambios de un carro estándar, ¿no? Son 6, aquí nada más le quité la reversa, aunque puede ser el último recurso como reversa, pero yo lo veo así. Entonces llevan un orden, y el orden en el que están en la imagen que estamos viendo, ese es el orden en el que se tienen que ir aplicando a manera de sustitución uno por otro, si es que no se pueden determinar los valores con base en las premisas y parámetros de cada uno de ellos. Así es. De aquí, Ismael, para mí, los métodos que realmente yo he visto que se apliquen en la práctica, y hablo de una práctica de tener la fortuna de conocer cómo opera Europa en valoración aduanera, cómo opera Asia y cómo opera Norteamérica. Yo lo que he visto es que se utiliza el valor de transacción, se utiliza el valor, el 1, el 5 y el 6 son los que yo he visto que se utilizan de manera recurrente en el comercio internacional. El 2, 3 y 4, yo no sé si los has visto tú en alguna experiencia que hayas tenido con alguna importación. Sí, sí han aparecido en algunas operaciones, pero es muy, muy complejo. Como bien lo decías, la ley te dice que hay una prelación, ¿no? Entonces vamos primero valor de transacción, luego mercancías idénticas, luego mercancías similares, luego precio unitario de venta, luego valor reconstruido y luego último recurso. Debemos ir tratando de encajar en alguno de estos supuestos o en su caso descartarlo. Y como bien lo señalas, los más asiduos son valor de transacción, cuando una empresa realmente compra los insumos y se cumplen con los puntos o condiciones de la vinculación, de que no trascienden el precio, etcétera, lo que hemos platicado anteriormente. Y el último recurso es muy, muy orientado hacia el tema de las maquiladoras, ¿verdad? Donde no compran los insumos, entonces no podemos encontrar la valoración en algunos puntos de los anteriores y necesariamente caemos en este último recurso como tal. ¿Sí? Es algo lo que más cotidianamente vemos nosotros. ¿Bien? Me ha tocado ver mercancías idénticas de la siguiente manera, como ejemplo, ¿no? Ajá. Me tocó ver que se compraban mercancías entre partes relacionadas a precio de venta, totalmente soportado con los parámetros de valor de transacción, y después utilizaban ese valor de mercancías idénticas para poder importar otras mercancías para consignación y venta. Ese me tocó verlo en alguna ocasión, ahorita que estoy haciendo memoria, pero, por ejemplo, el método de valor reconstruido en México no lo utilizamos, al menos yo no conozco una empresa que lo utilice en México, pero en Estados Unidos los corporativos de las maquiladoras es un método que utilizan recurrentemente y lo vinculan con el cost submission o el value reconciliation. Sí, de hecho creo que lo hemos platicado en algunas ocasiones donde aquí en México las maquiladoras utilizan más el último recurso, pero muy ligado al valor de transacción, porque realmente el valor declarado, están declarando el valor al que se le vendió a su corporativo, digámoslo de esa manera. Y en Estados Unidos es un poco el último recurso, pero más tirándole al valor reconstruido, ¿no? Es Sí. como una mecánica de este tipo. Pero bueno, hemos visto que la autoridad lo acepta, este método de valoración en el caso de las maquilas, y yo creo que por ahí, al menos yo, no conozco alguna problemática derivada de esta valoración como tal, ¿no? Que en el tema de las problemáticas, ahí viene lo bueno, ¿verdad, Mauricio? ¿Qué pasa o qué nos puede pasar para que la autoridad, qué tenemos que hacer, mejor dicho, para que la autoridad nos rechace el valor declarado para nuestros pedimentos o nuestros temas de valoración? Más que qué tenemos que hacer para que nos rechace, yo diría cuáles son las condiciones, ¿no?, bajo las cuales la autoridad lo pudiera refutar. Por ejemplo, si la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación identifica que no llevas contabilidad o que la misma no se llevan los términos contables adecuados, pues pudiera ser un punto para que lo
dudara de ese valor y hacerle un challenge a la empresa y buscar determinar una nueva base gravable, ¿no? Otro de los supuestos es si te opones a las facultades de comprobación, que obviamente se dan casos, es muy recurrente este segundo bullet, pero no es el caso del auditorio que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Qué Sí. otros casos se pudieran dar? Mira, pues prácticamente van ligados a temas de contabilidad, a temas de incumplimiento, tendientes al comprobar el valor. Por eso es bien importante que hagamos una valoración, que tengamos un expediente, que tengamos cómo demostrar que nuestra vinculación no afecta el precio, que no declaremos domicilios inexistentes o que no seamos localizados en ellos. Hemos visto, o tú también lo sabrás, que en las auditorías que atendemos, una de las cosas principales que te pide la autoridad es el expediente de comercio exterior, pero ligado a este expediente de comercio exterior también te pide temas contables, ¿no? Temas donde tú demuestres que existe una orden de compra y que existe un pago por las mercancías. Entran tan a fondo y no solamente limitan a la declaración del pedimento, sino que buscan comprobantes adicionales que muchas veces no están ligados al tema de comercio directamente, pero sí de una forma indirecta. Entonces, prácticamente estos rechazos, lo que yo decía que tenemos que hacer era con algo de sarcasmo, es no hacer, es prácticamente este librito, es todo esto si lo llevamos en orden, si lo tenemos a la mano, difícilmente la autoridad no lo va a poder rechazar el valor que hayamos declarado, ¿no? Entonces, ahí en los ratos libres hagan conciencia, chéquenlo y vean si están cumpliendo con estos puntos que nosotros enlistamos anteriormente. Oye, antes de pasar a esta imagen, hay otros conceptos de rechazo de valor, como por ejemplo, y se va a crear un poco de polémica, el valor que se le da a un bien que carece de documentación soporte y se contrata a un perito evaluador. Ese es un valor que la valoración aduanera y sus métodos no reconocen. Entonces, te sirve como valor base, te sirve como un elemento de prueba, pero la autoridad lo pudiera rechazar porque no atiende a los parámetros o requisitos de los métodos de valoración que sí reconoce la ley aduanera, ¿no? Sí, y de hecho ahorita vamos a dar unos ejemplos un poquito más adelante relativos, que ese caso también se da mucho en las regularizaciones de las mercancías, y ahorita lo vemos un poquito más adelante para ir avanzando. En el tema de consultas, pues prácticamente es decirle que se puede consultar el método de valoración que nosotros estamos realizando con la autoridad. Siempre hay en casi todo la posibilidad de hacer una consulta. Necesariamente lo debemos de presentar antes de que importemos las mercancías, no puede ser posterior. La autoridad en algunos casos, si no está conforme con lo que nosotros le manifestamos en la consulta y le presentamos como documentación soporte, nos puede requerir. Ahí tenemos ese plazo de los 30 días para poder contestar y como casi la mayoría de las actividades o consultas, recursos, cualquier cosa que toquemos base con la autoridad, tiene el plazo de los 4 meses para que la autoridad nos pueda contestar, y en su caso, o en este caso en lo particular, si no nos contesta dentro de esta fecha, vamos a entender que la contestación fue negativa, ¿no? A lo que en la ley le llama negativa ficta. Que se ve muy bonita esta disposición, pero la verdad es que es letra muerta porque la dinámica del comercio exterior no obedece a estas condiciones. Por eso es que es muy poco recurrente. Exacto, si tú dejas la mercancía en el almacén de tu agente aduanal, deja tú a tu agente aduanal, a lo mejor tu agente aduanal en frontera es buena onda y ahí no te cobra los almacenajes porque tienes unas gratuidades un poquito más amplias, pero vamos a suponer que lo tienes en un recinto fiscal en aduana, en aeropuerto. Tu gratuidad es de 2 días y tú dejas la mercancía hasta 3 meses, vamos a decir que te contesta la autoridad. Esos 3 meses ya te hizo un costo muy grande de temas de almacenaje. Y pues obviamente, como bien lo señalas, es letra muerta porque difícilmente te va a convenir hacer esto, ¿no? Muchas veces es mejor regresar la mercancía y luego trabajo en cómo valorar para efectos de poder importarla, porque si no el costo muchas veces o probablemente va a ser mayor. ¿Sí? Muy bien. Vamos, si te vamos a parece, entrar a otros escenarios, ¿no? Que yo creo que esta es la parte medular de la plática, porque me gustaría que los conceptos que ya repasamos, creo que son
son interesantes, pero no deja de ser teoría, ¿no? Y el momento de quererlo aplicar es donde resulta complejo el poderlos entender y saber de qué manera manejarlos. Entonces, aviéntate el primer escenario y yo me voy por el segundo y nos vamos uno y uno. Órale. Mira, prácticamente el primer escenario es cuando, en caso de una auditoría de comercio exterior, las empresas no puedan acreditar la legal importación, estancia o tenencia de las mercancías en México. Eso es bien, bien normal. Vamos a hablar desde el punto de vista de los activos fijos, que es donde creo que con más fuerza se da este dato, aunque también pueden caer aquí los insumos. Y aquí en este punto es bien importante contemplar que cuando yo no pueda acreditar esta importación o legal estancia, yo tengo de todos modos la oportunidad de regularizar estas mercancías. Hay dos formas, ¿no? Una, regularizarlas voluntariamente, en el caso de que yo me haya dado cuenta de que no tengo un documento aduanero con el cual pueda comprobar. No tanto aduanero, el 146 de la ley aduanera es el que nos dice cuáles son los documentos. Puede ser el pedimento, puede ser una factura en caso de que el bien haya sido comprado nacionalmente, pero a final de cuentas tengo cómo comprobarlo. Vamos a suponer que yo tengo esa situación y puedo regularizar mis mercancías. Pero hay otro escenario que es el que más se da, Mauricio, y muchas gentes de aquí que han pasado por una auditoría muy probablemente lo conocen, es que la autoridad te detecta que no tienes un documento con el cual se acredite y dentro de las reglas del juego, específicamente en la 252 de las reglas de comercio exterior, lo que nos señala es que nosotros podemos regularizar y tenemos dos opciones. Una, que la autoridad nos entregue el valor de los bienes o que nosotros evaluemos las mercancías en el estado que están actualmente a través de un perito, como bien lo señalabas, y nosotros le demos a conocer esos valores y ellos dentro de un plazo de 10 días nos tienen que contestar si están de acuerdo o no. Diste un dato bien interesante hace rato, eso se da mucho en la práctica, pero realmente si atendemos a los procesos de métodos de valoración, ese punto no existe. ¿Ok? Ese es un caso. Bueno, ahí el detalle es que la autoridad juega con las mismas reglas. Sí, 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 a su Si ellos, conveniencia, si ellos principalmente. desconocen el valor, tienen que seguir los métodos de valoración y documentarlo con evidencia de cómo llegaron a ese valor y cuál fue el método que utilizaron para poder determinar la base gravable para efecto del pago de contribuciones omitidas, multas, accesorios, ¿no? Exactamente. En el siguiente punto es el cambio de régimen. Aquí hay dos situaciones. La primera son las empresas que tienen un programa de importación temporal, haciendo alusión a los diferentes regímenes que existen de importación temporal, en donde eres el dueño de la mercancía porque desde el momento de su importación temporal tú tienes la propiedad, la adquiriste y cumpliste con todo lo que ya hemos platicado en los minutos anteriores. En ese caso, la mercancía ya tiene un valor determinado y lo único que puedes hacer es prorratear ese valor por la cantidad que vas a cambiar de régimen. Y ojo, tener mucho cuidado con no dejar a un lado los incrementables porque se comete mucho ese error. Cuando cambias de régimen una mercancía que tú adquiriste en el extranjero y que te la entregaron fuera de México o fuera del punto de entrada, hay incrementables. Y esos incrementables también se tienen que ir en la proporción sumándose a la mercancía que vas a cambiar de régimen. Ese es un error súper común. Y el otro detalle es el cambio de régimen de mercancías que importan empresas que no tienen la propiedad de la mercancía y que declaran un método de valoración 6, como platicaba ahorita Ismael, el método del último recurso. ¿Qué pasa en esos casos? Pues hay que obedecer y atender a las particularidades del caso que motivan el cambio de régimen y observar todos los otros elementos que ya hemos platicado durante los últimos 45 minutos. Tenemos que estar seguros de que el valor que estamos declarando no es 6. Y si es 6, ¿por qué es 6 y sustanciarlo? En muchos casos toca que ese cambio de régimen incluso ya trae propiedad de la mercancía y nosotros en el mundo del comercio exterior desconocemos esa situación y resulta que nuestro empleador, que es la empresa mexicana que tiene las mercancías en consignación, ya pagó hasta por esas mercancías un valor distinto del valor estándar o costo estándar declarado en aduana
y lo pagó ya sea directamente a la parte relacionada en el extranjero, quien es el propietario, o un tercero, y desconocemos totalmente ese efecto, ¿no? E igual puede haber incrementables, sobre todo las empresas que están hacia adentro del país, no en la frontera, puede haber incrementables y tenemos que traernos esa parte proporcional de los incrementables y sumarizarla para poder determinar el valor en aduana del cambio de régimen. Así es. Si me deja sumar algo ahí también al tema de los cambios de régimen antes de emigrar a la regularización, hablabas tú creo que muy propiamente de qué hay que hacer en caso de un cambio de régimen, pero también hay que comentarles a la gente que por ahí en el caso de las maquinarias y equipos, existe una regla de comercio que es la 1610, creo que debe ser muy conocida por todos, y esta nos da la oportunidad de que el valor en el cual nosotros estemos efectuando el cambio de régimen, incluso en transferencias de mercancías, puede ser un valor depreciado, ¿no? Por ahí hay una fórmula que a veces a los que no les sabemos bien a los números ahí todavía nos confunde, pero prácticamente o está muy ligada a los porcentajes de operación de la empresa, ¿no? Entonces, es una oportunidad, es una posibilidad, y nada más para que lo tengan ahí en mente al momento de realizar un cambio de régimen para este tipo de mercancías, incluso en transferencias. Nomás ¿Sí? que se viene en el punto 4, ¿eh? ¿Perdón? No, spoilers. Ya lo vi. Ya me adelanté. Lo traigo en la mente en algún momento. Vamos a la regularización entonces. La regularización de mercancías es igual. Hay dos escenarios aquí. Uno, o el principal, es cuando la mercancía no tengo un documento, está muy ligado con el punto 1, no tengo un documento con el cual nosotros podemos demostrar la legal estancia o tenencia de las mercancías. Y como no tenemos ese documento, nosotros podemos regularizar. Las reglas del juego, en este caso la 251, lo que nos dice es que nosotros podemos, si es que tenemos el dato de la entrada de las mercancías, podemos tomar esa fecha de entrada atendiendo al 56 de la ley aduanera de las fechas de causación y nosotros aplicar recargos y actualizaciones hasta el momento que estemos regularizando las mercancías. Si no conocemos esa fecha, no sabemos cuándo llegó a nuestras instalaciones, entonces vamos a aplicar los métodos de valoración existentes en el momento en el que estemos regularizando las mercancías. ¿Cuál es otro? También otro tipo de regularizaciones respecto a mercancías de empresas CIMEX que tengan un periodo de temporalidad y que este haya vencido. Cuando se nos vence este periodo, lo que hay que hacer es igual, vamos a regularizar, pero nosotros lo que vamos a hacer es tomar prácticamente el valor de lo que tenemos nosotros en el pedimento original, temporal, y actualizarlo, y en este caso, como ya se nos venció el plazo, también genera recargos, ¿no? Como tal. Y ya por último, en el punto en el que yo me adelanté, Mauricio, si nos quieres platicar un poquito más, redundando a lo mejor desde otra perspectiva a la que yo comenté. Básicamente el punto 4 lo agregué para efectos de hacer subrayar ese detalle de la depreciación del valor de la maquinaria y equipo, ¿no? Aduaneramente y fiscalmente, la valoración aduanera, si bien tiene que existir cierta simetría, no del todo en el comercio exterior y específicamente hablando de mercancías a las que se les va a cambiar el régimen e incluso transferir. Aquí en el mundo aduanero te permiten la depreciación de las mercancías. Hago este comentario también porque en la época en la que estamos viviendo, en cuanto recuperemos la actividad económica, yo creo que va a haber una cantidad importante de compra de empresas o de fusiones o de decisiones. Va a haber un movimiento bastante interesante que va a implicar el que conozcamos y manejemos la valoración aduanera y las alternativas de valoración en el mundo del comercio exterior y en específico en México. Este punto 4 es un elemento importante. Puedes depreciar mercancía, valor de mercancía, siempre y cuando sea maquinaria y equipo, y hay que obedecer a las especificaciones de esa depreciación. Ese es el comentario, Ismael. Si quieres, nos movemos a la siguiente para terminar en tiempo. Adelante. Pues va muy ligado también en el tema de los escenarios de valoración. Las complejidades más comunes, pues es el tema de la omisión de contribuciones, detectada por la autoridad por un mal uso de una valoración y que principalmente pues nos puede ocasionar multas
con sus debidas actualizaciones y recargos. En casi todas las multas hay posibilidad de reducción, la ley nos da oportunidades, incluso en algunos escenarios de acuerdos conclusivos llevarlo hasta una condenación total por única vez del 100%, pero sin embargo no debemos de llegar a aquellas instancias, ¿no? Debemos prácticamente cumplir con todo lo que hemos venido platicando anteriormente y tratar de que la autoridad en los escenarios que nosotros vemos con más recurrencia, pues nos multe con el 130%, con el 70% del valor de las mercancías, si es que la mercancía no está afectada a un impuesto como tal. Entonces sí es bien importante que tengamos una valoración bien hecha, robusta, porque podemos caer en este punto 5 del tema de la omisión de contribuciones. ¿Sí? Muy bien, el siguiente, pues es esa dinámica que existe entre la valoración y el costo estándar para las empresas maquiladoras. En la ley aduanera en México, en la legislación aduanera en México no existe. Creo que le hace falta abundar en el tema de valoración provisional. En algún momento estábamos muy cerca de estábamos utilizando un valor provisional, lo cual se podría entender que era el costo estándar. Sin embargo, ya como vimos en los minutos anteriores, no hay ninguna disposición que me diga que el costo estándar es un método de valoración. Y ya no existe en la legislación aduanera mexicana un parámetro que me permita utilizar un valor provisional. Entonces, el costo estándar pudiéramos interpretarlo, y si lo analizamos a la luz de los métodos de valoración, como el valor reconstruido, porque es el método que más se acerca al costo estándar con algunas diferencias. No existe venta, no existe mercancías idénticas, no existe mercancías similares, no existe precio unitario de venta, y nos queda valor reconstruido o el método 6, que es el último método, vuélvete al primero y con más holgura. Pero pudiera ser que es el que más se adapta. Ahí el punto que estamos poniendo es básicamente resaltar que hace falta desarrollar mucho en el tema de valoración para mercancías con precios o valores provisionales. No está muy regulado en la ley aduanera. Incluso, Ismael, lo mismo sucede en la exportación, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí ahorita vamos a algo que creo que está muy ligado a este punto con el número 8. Si quieres ahorita para no adelantarnos, lo comentamos al final. También aquí en este caso, en los escenarios de valoración, una problemática que más se presenta es, como ya lo dijimos, controlar nuestros incrementables. Saber y conocer desde el fondo cuáles operaciones con cuál proveedor, en caso de tratándose de empresas de manufactura, y también conocer bien a la perfección el esquema de maquila, en el caso que estemos en esa característica, y saber cuál es el Incoterm que tenemos nosotros declarado con nuestro cliente, que normalmente es nuestra empresa filial o nuestro corporativo. Entonces, es bien importante hacer todo un análisis del tema de valoración, de vinculación, de incrementables. Incluso siempre nuestras recomendaciones en las auditorías es llevarlo a un nivel de catálogo maestro, para nosotros no caer en temas negativos de una valoración y que por lo consiguiente nos pueda detonar algún tema de omisión de contribuciones, como lo estamos viendo un poquito arriba. Este punto, Mau, creo que está ligado en el 6. Si quieres, compártenoslo y ahorita platicamos ahí de los escenarios que hemos visto que se presentan muchas veces ligados entre el punto 6 y el 8. Sí, mira, antes, remarcando un comentario en el punto 7, las empresas maquiladoras son centros de costos. En principio, un centro de costos debe de operar con el menor costo de operación. Entonces, bajo esa premisa, las maquiladoras deberían de tener, si es que es nulo, muy poquitos incrementables, atendiendo a la naturaleza propia del sector, pero el diseño de la maquiladora es un centro de costos. Entonces, cuando vemos nosotros que el corporativo le entrega en frontera y que la maquiladora paga costos y gastos de traslado de la mercancía de algún punto en frontera del lado extranjero hacia México, o incluso paga fletes, transportes, seguros en el extranjero para hacerse llegar las mercancías que son propiedad del corporativo por la naturaleza del contrato de maquila, pues como que ya no está tan claro la forma en la que se está operando
en términos de costos y gastos esa operación. Y aparte, por el lado fiscal, el incrementar costos y gastos dependiendo del método que se está utilizando para la determinación de la utilidad bajo el método de Safe Harbor, pues pudiera jugarnos en contra porque se determinaría una base mayor a la que debería de ser, siendo que es un centro de costos, ¿no? Ese era un punto ahí nada más que quería comentar con el 7. Y es Si quieres, sí, es bueno ese punto, porque a final de cuentas yo pago el incrementable, yo maquiladora, pero al final de cuentas se lo voy a trasladar al mismo corporativo al momento de facturarles mis servicios, ¿no? Mi valor de ¿cómo le llamamos? Costos y gastos de operación. Sí, los costos y gastos de operación, que es el valor agregado que tenemos que declarar en los pedimentos, al final de cuentas tiene que ir cargado ahí, ¿verdad? Alguien lo tiene que pagar, digámoslo de alguna manera. Sí, en las operaciones virtuales, lo que hemos visto, Ismael, ¿qué ha sido? Mira, recurrentemente nos traen consultas a la mesa, en donde nos preguntan si puede ser el valor de exportación mayor, menor al de la importación del pedimento espejo. ¿Qué has visto ahí? Sí, ahí está bien interesante el tema de la valoración en este punto de los virtuales, porque nosotros sabemos que en los casos de las maquiladoras, cuando exportan a través de una operación virtual y donde no existe venta, porque ellos prácticamente no son propietarios de las mercancías, ellos normalmente declaran su valor o su costo estándar, como lo veíamos en el punto número 6. Pero luego, ¿qué pasa? Supongamos que esa operación sí trae aparejado a la importación una compraventa como tal. Entonces, necesariamente en ese pedimento de importación, el costo debe de ser el valor a través de una de estas figuras o método de valor de transacción de las mercancías inicialmente, y si no, buscar otro método en caso de que no calce el método de valoración. ¿A dónde quiero llegar? Que si nosotros visualizamos los dos pedimentos, vamos a traer dos costos distintos, porque el costo estándar no es el mismo al cual se vendió las mercancías para su importación. Pero aquí no hay que preocuparse, es un proceso que se da con naturalidad o con normalidad, que incluso existen tanto dos reglas de comercio exterior que nos dan la posibilidad o nos dicen, no se preocupen, si existe una diferencia de costos o de precios en estos dos pedimentos, no pasa nada, siempre y cuando el de importación sea mayor. ¿Por qué? Porque en el de importación sí tenemos que atender necesariamente al de la valoración, al método de valor de transacción inicialmente en caso de una compraventa. Pero también donde pudiera existir una problemática, digámoslo de esa manera, es que el pedimento de exportación como tal a lo mejor no estaría cumpliendo propiamente con el tema del 79 de la ley aduanera, donde nos dice que el valor declarado, el valor comercial de las mercancías necesariamente debe de ser este mismo, ¿no? Donde se venda el territorio, en el territorio donde se venda, el valor de comercial donde se esté realizando la venta. Pero hemos visto que la autoridad sí acepta esta clase de diferencias en estas operaciones, y lo quisimos poner y dejar sobre la mesa, como bien lo dices, para que lo tengan ellos bien ubicado. Oye, vamos a decir que más que aceptar, no las cuestiona, ¿no? Yo creo que en el momento en el que se metan a ver ese detalle, mínimo va a haber datos inexactos en una cantidad importante, ¿no? A mí me produce cierta molestia el tema de valoración, porque la probabilidad de que tengas un dato inexacto es muy elevada, y a veces estamos queriendo hacer un esfuerzo muy grande por controlar y cuidar todos los identificadores para no caer en un dato inexacto, y tenemos que la valoración aduanera por sí es muy compleja, y la probabilidad de que caigas en un dato inexacto estadístico al alterar el valor de la mercancía pues es bien elevada, ¿verdad? Vamos a concluir con la siguiente slide. Adelante. Sí, por último tenemos a los pedimentos globales complementarios. Hablo en plural porque tenemos el pedimento que es relativo a la importación y el que tenemos relativo a la exportación. ¿Por qué decidimos meterlo como un escenario de valoración? Pues prácticamente estos pedimentos complementarios lo que vienen a hacer es a modificar los valores que nosotros declaramos en X cantidad de pedimentos durante un ejercicio determinado. La autoridad nos dice, si tu valor declarado en pedimentos de importación, en pedimentos de exportación, no es el correcto por alguna circunstancia, por ejemplo, en el caso de las importaciones sucede mucho cuando nosotros realizamos el proceso o una importación a través de la figura de la revisión en origen.
Al final del ejercicio se tiene que hacer un ajuste, etcétera, y entramos a un tema de pedimento global. Y en el caso de la exportación, se da mucho cuando al final del ejercicio entran estos famosos precios de transferencia, donde me dicen, es que le cobraste un 5% más de lo que le tuviste que haber vendido con una empresa comparable dentro del mercado. Entonces tienes que hacer un ajuste hacia atrás o hacia arriba según suceda. ¿Qué pasa? Pues nuestro valor declarado ya a nivel aduanas ya no es correcto. En la exportación no tendremos tanto problema con el tema del impuesto, pero sí con el dato estadístico. Entonces, habrá que atender o tener mucho cuidado que cuando existan esta clase de escenarios, nosotros tengamos en la conciencia que debemos ir a realizar un pedimento complementario para poder ajustar todos estos valores. Ojo en la exportación. Cuando nosotros estemos en un ajuste de exportación, hay una limitante. La limitante es que yo no puedo hacer el global complementario si mi empresa ya presentó su declaración anual. Si ya la presentó, prácticamente estoy imposibilitado de realizarla. Pero si la presentó y por alguna circunstancia realiza una declaración complementaria, yo me puedo pescar de ahí y automáticamente generar mi pedimento global complementario. Entonces, Oye, adelante. Este método viene siendo el equivalente al cost summation, ¿no? El mecanismo americano que te permite corregir valores que tú durante un periodo de tiempo determinaste como provisionales. La gran diferencia es que el esquema es mucho más simple de aquel lado que de este lado, porque incluye la recuperación de impuestos. Y en México no. Si el pedimento complementario está de por medio existe una devolución de contribuciones, ya nos encontramos con una limitante que básicamente es ¿cuál? La limitante es que si en el pedimento global complementario se va a detonar una diferencia a favor mía, a favor del contribuyente, la autoridad te dice, no me puedes presentar un global complementario. Lo que sucede ahí es que tenemos una regla de por medio, que es la 6111, que nos habla de que para poder rectificar un pedimento y modificar su valor, si es que esa rectificación me va a detonar a mí un saldo a favor, entonces necesariamente tengo que ir a solicitarle una autorización. Y como sabrás, pues las autorizaciones no son tan expeditas. Tenemos algunos escenarios nosotros que hasta un año se han tardado, ¿no? En poder confirmar lo que nosotros sabemos que estamos bien. Entonces, Pero ya nos contestaron parcialmente, ¿no? Después de un año. Oye, tenemos una pregunta. Dice, si en la exportación el valor en dólares es mayor por un mínimo, dice, en cuestión de la autoridad, ¿es multable? Yo te diría que sí, atendiendo. ¿Ya terminó la pregunta o Esa es así está la pregunta, ¿eh? Sí, yo diría que sí, porque aquí estamos atendiendo a que estamos declarando un dato general inexacto. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos datos que se declaran y les digo, probablemente o normalmente sucede en los casos donde hay ajustes anuales por temas de precios de transferencia. Entonces hay que estar siempre bien pendientes y traer en la mente que al cerrar del ejercicio por ahí de enero, empezar a preguntar con nuestras áreas contables, fiscales, de si hubo ajustes o no y tratar de que siempre llevemos, en el caso de una maquiladora, por ejemplo, que siempre llevemos el valor agregado bien constante y bien determinado. Traerlo, no estar arrastrando valores agregados de ejercicios o meses anteriores, sino que estar determinando el más actualizado posible para evitar estos datos, porque en mi entender, si hay una revisión, nosotros no estamos realizando el pago como se señala en el pedimento. Te pongo un ejemplo, el pedimento dice 100,000 pesos, pero como hubo un ajuste, yo recibí 115,000 pesos en el pago contable, ¿no? Lo que entró a mis cuentas bancarias. Entonces ahí hay una discrepancia fiscal. ¿Sí? Sí, obviamente, mientras se altere la información estadística y uno de esos campos de valor comercial, producto de una paridad cambiaria, ya tenemos una diferencia, ¿no? Exactamente. Muy bien. Si quieres, pon la última slide para nada más concluir con algunos comentarios. Agradecerles básicamente. Vamos a dar 1 minuto o 2 por si hubiera alguna pregunta adicional. Si no la hay, vamos a dar por concluido el evento y agradecerles mucho el tiempo. No sé, Pedro, si estás por ahí, mientras para algún comercial, el siguiente webinar.
Hola Mauricio, muchas gracias. Mira, parece que todavía no tenemos preguntas. Vamos a darles un espacio a ver si por ahí se integra una. Sí, tenemos muy buenas noticias. Les comento que pues estamos haciendo mucho eco con este tema de los webinars. Y por ahí para el del día 26 de mayo, que es el de determinación de contribuciones, el despacho Dharma Tecnum de Querétaro se nos une. Han participado en algunas de estas iniciativas. La verdad es que es un despacho con mucha experiencia, con mucho renombre, muy buenas referencias allá en la zona de Querétaro. Y pues nosotros más que encantados de recibirlos a participar y a sumarle a toda esta comunidad. Les platico, los que no pueden ver, nos conectamos alrededor de 90 personas a cada una de estas sesiones. Entonces, sí es bien importante la participación que ustedes dejan, porque estoy seguro que en más de una ocasión las dudas se repiten o suceden diferentes empresas. Ahora con la participación de Dharma Tecnum, Alicia Razo nos va a acompañar ahí. Incrementa la participación, incrementa el valor de estos webinars de gente que tiene mucha experiencia, que está en el día a día en las operaciones. Además, Alicia tiene una experiencia bastante amplia en el tema de la docencia. Entonces, me parece que vamos a hacer un muy buen webinar para este 26, para que los que quieran asistir ya tienen por ahí la liga. Y bueno, pues Oye, pero el agradecerles webinar mucho esta es participación. sexta enmienda, ¿verdad? El tema del webinar es sexta enmienda para el 26 de No, mayo. el 26 de mayo es determinación de contribuciones. A ver, Determinación de contribuciones. Tenemos el de Incoterms para el 21 de mayo. El siguiente es 21 de mayo, Incoterms 2020. Y el 26 viene el de determinación de contribuciones. El de sexta enmienda fue el primero. Muy bien. Sí. Entonces, participan en el de determinación de contribuciones. Mira, por ahí Cintia Monreal nos está haciendo llegar una duda. Dice: hola, ¿están enterados de alguna iniciativa de recaudación de parte de Agacio SAT por cuestiones de PACU recientes a la IMEX? Ya que han habido varios casos. Principalmente están enfocados en pedir todos los documentos de valoración aduanera. ¿Alguna iniciativa de recaudación por parte de Agace? ¿Qué es PACU? ¿Qué es? A ver si nos puede complementar ahí. Cintia, ¿nos comentas, por favor, la abreviación de PACU, a qué le da referencia? Digo, no sé, mientras nos complementa, evidentemente el SAT está buscando de dónde recaudar, ¿no? Simplemente con el hecho de haber incrementado, bueno, de haber extendido el derecho de pago por concepto de certificación de la Ley Federal de Derechos, recientemente tomaron la decisión y la ley se los permite porque no hace distinción de qué tipo de certificación, simplemente el pago de derechos es por certificación. Ahora ya están con el criterio y ya lo están aplicando en ese sentido, el cobrar derechos por renovación de certificación IVA y EPS, y ese pago de derecho es anual. También las empresas socios comerciales OEA, transportistas, agentes aduanales, parques industriales, entre otros, van a estar sujetos a ese pago de derechos anual. Antes, hace diciembre todavía, es más marzo yo creo, no existía ese pago más que para las OEAs manufactureras. Entonces, ese es uno de tantos ejemplos. Facultades de comprobación, porque los detuvo ahorita un poquito el coronavirus, se detuvieron muy a fuerza, pero siguen en cuestiones de requerimientos de información y obviamente van a estar muy fuertes, ¿no? El tema de valoración aduanera, lo que yo les puedo decir es que más allá de que revisen su valoración aduanera, sesguen un poquito la información
y enfóquense en tener bien amarrado las fracciones arancelarias que tengan impuestos elevados. Y obviamente se trata de importación temporal. Si es importación definitiva, yo diría que es la mayoría de las importaciones las que hay que atender, pero priorizar por una tasa de valor elevada. Esa es, yo creo, la priorización. No obstante de que está el DTA también, el IVA es otro de los elementos, pero en importaciones temporales, tasas de IGI, yo creo que es una manera de poder segregar y ir amarrando con los conceptos que vimos ahorita. Hay algo más aquí que nos comentan, Pedro, ¿verdad? Sí, hablaba del incumplimiento de impuestos o de contribuciones pendientes de pago. Sí, Ismael, las contribuciones pendientes de pago es un tema que siempre se ha estado fiscalizando, ¿no? No sé, no creo que vaya a cambiar tanto con TEMEC. Va a ser más un tema de origen, de revisión de origen, pero siempre ha sido un tema que se fiscaliza, ¿no? Sí, pues prácticamente es lo que más le duele a la autoridad, ¿no? Es lo que más observa principalmente. Ya ves que incluso hemos visto nosotros tanto procedimientos en despacho aduanero donde la autoridad a través de ¿cómo les diré? Del Incoterm que está declarado, que no cuadra con los incrementables que se están declarando en el pedimento. Hemos visto actas ahí en el reconocimiento aduanero con la multa cuantiosísima de los 62,000 pesos. En auditoría, pues propiamente hemos visto auditorías dirigidas por temas de Incoterms, donde la autoridad hoy en día puede hacer un cruce muy sencillo en temas de fiscal o temas fiscales contables con lo que la empresa pagó versus lo que tenemos nosotros en los pedimentos. Entonces, la autoridad está encima de ese punto porque es lo que más le retribuye o más le deja, ¿no? Recordemos que hoy en día menos o más que antes están muy limitados de personal, entonces prácticamente cuando van y generan una auditoría es porque ya previamente encontraron algo. Simple y sencillamente lo que van a ir a hacer es darle una formalidad. Claro, me recordaste el tema que vimos recientemente con uno de los clientes que traen un crédito fiscal por 30 millones de pesos derivado de que el SAT no puede determinar la base gravable de todo lo que hemos visto en esta hora y cachito. No lo pueden determinar y porque no lo pueden determinar ellos tienen un supuesto de infracción que se sanciona con esa multa que nos acabas de decir, ¿no? Sí. Y esta es una empresa maquiladora. Lo interesante es que esta es una empresa maquiladora. Entonces, el costo estándar parece ser que fue cuestionado y a la hora de aportar los elementos para determinar ese valor en aduana, no fue fácil y por ende el SAT dijo, no lo puedo determinar, no tengo los elementos y te voy a multar con los 60 y tantos mil pesos, ¿no? Bueno, si no hay más que agregar, damos por terminada la sesión y les agradecemos muchísimo el tiempo. Esperamos que les haya gustado esta información. Más que un curso, es una plática, compartir con todos ustedes lo que vivimos de experiencia en el día a día y pues enriquecer un poco más el conocimiento de todos los participantes. Muchas gracias a todos, la verdad. Mauricio, muchas gracias. Ismael, muchas gracias por lo que nos comparten. El siguiente webinar lo tenemos el día 21, es el de Incoterms 2020. Ese tema ya viene en cambios, bueno, vimos ya antes que hay cambios importantes, vale mucho la pena participar. Y el 26 es aquel que tenemos con el equipo de Dharma Technum también, entonces vienen bien interesantes. Después de esos viene uno el 28 de mayo de manifestación de valor y certificados de origen el 2 de junio. Esta es la primera serie, ya estamos trabajando en otros adicionales. Mauricio, Ismael, bien agradecido porque nos comparten su tiempo y su conocimiento en el proceso. Esperamos por aquí vernos en 2 días más. Igualmente, ánimo a todos, cuídense mucho. Nos vemos, gracias. Gracias, buena tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, buenas tardes.